Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. Es para mí un privilegio estar con ustedes en esta noche. É para mim um privilégio estar com vocês nesta noite. En esta noche quiero leer una escritura. Nesta noite quero ler uma escritura. Se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Se encontra no Evangelho segundo São João, capítulo 6, Versos 67 al 68. verso de 67 a 68. Y dice de la siguiente manera. E diz da seguinte maneira: Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Então disse Jesus ao 12: Quereis vós também retirar-vos? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. La palabra de vida eterna. A palavra de vida eterna. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem tomar assento, queiram ter a bondade. Toda persona que piensa en Dios, piensa en escuchar la palabra de vida eterna. Toda pessoa que pensa em Deus, pensa em ouvir a palavra de vida eterna. Pero ¿dónde encontramos la palabra de vida eterna? Mas onde encontramos a palavra de vida eterna? El profeta Moisés dijo por palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 18. O profeta Moisés disse por palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 18, verso 15 en adelante. verso 15 em diante. Profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. ¿A quién dice Dios que el pueblo escuche? A quem disse Deus que o povo ouça? Al profeta que Dios levanta para el pueblo. Ao profeta que Deus levanta para o povo. Dice, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Conforme a tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Então o Senhor me disse, bem falaram naquilo que disseram. Profeta les levantaré de medio del pueblo, de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Eis que lhes suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. ¿Dónde es encontrada la palabra de Dios para una edad o una dispensación? Onde é encontrada a palavra de Deus para uma era ou para uma dispensação? ¿De dónde Dios la coloca? Onde Deus a coloca? En la boca Na boca de un hombre, de um homem, de un profeta. de um profeta. El profeta señalado O profeta assinalado para esa edad, para esta era, para esa dispensación, para esta para esa dispensação, generación. para esta geração. Mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablar en mi nombre, yo
le pediré cuenta. Mas a qualquer que não ouvir minhas palavras que ele falar em meu nome, eu lhe pedirei contas. ¿Dónde estaba la palabra de Dios, la palabra de vida para el tiempo de Noé? Onde estava a palavra de Deus, a palavra de vida para o tempo de Noé? Hubo muchas religiones en aquel tiempo. Houveram muitas religiões naquele tempo. Hubo sectas religiosas también. Houveram seitas religiosas também. Cada religión tenía sus sectas religiosas. Cada religião tinha suas seitas religiosas. Pero la palabra de Dios, Mas a palavra de Deus, para aquel tiempo, para aquele tempo, ¿dónde estaba? onde estava? En Noé. Em Noé. Noé tenía Noé tinha la revelación a divina revelação divina, del programa de Dios o programa de Deus para ese tiempo. para aquele tempo. Por lo tanto, Portanto, la palabra que Noé hablaba a palavra que Noé falava era el mensaje de Dios para aquella generación. era a mensagem de Deus para aquela geração. El último mensaje para esa generación. Era a última mensagem para aquela geração. Y aquella generación no lo sabía. E aquela geração não sabia. Por quê? Por quê? Porque tenía muchas voces. Porque tinham muitas vozes. Las voces As vozes de todas las religiones de todas as y religiões. sectas religiosas de aquel tiempo E seitas religiosas daquele tempo. que le decían al pueblo: Que diziam ao povo: Dios no va a destruir esta humanidad. Deus não vai destruir a humanidade. Dios es amor. Deus é amor. Pero no se dieron cuenta Mas não se deram conta. que Dios también es fuego consumidor. Deus também é fogo consumidor. Y hay tiempos, E há tempos, ciclos ciclos en el programa divino no programa divino, en donde Dios derrama su amor. onde Deus derrama o seu amor. Pero hay ciclos divinos Mas há ciclos divinos, en donde se derrama la ira de Dios. onde se derrama a ira de Deus. Y eso es lo que no sabía, lo que no supo aquella generación. E isso é o que não soube aquela geração. Solamente un hombre lo sabía, Somente um homem a sabia. porque Dios se le reveló Porque Deus revelou-lhe. y le dijo: Ele disse: voy a destruir la raza humana. vou destruir a raça humana. Pero Noé halló gracia delante de Dios. Mas Noé achou graça diante de Deus. Y Dios le dijo: E Deus lhe disse: prepárate un arca prepara uma arca de esta forma, desta con forma, estas medidas, com estas con medidas, estos materiales, com esses materiais, para que escapes para que escapes de ese diluvio, deste dilúvio, de ese juicio divino que viene. deste juízo divino que vem. Noé preparó el arca. Noé preparou a arca. ¿Y saben cuántas personas se salvaron? E sabem quantas pessoas se salvaram? 8 personas contando Noé. 8 pessoas contando com Noé. De todos los millones que hubo en aquel tiempo. De todos os milhões que haviam naquele tempo. Hoy en día la gente dice Hoje em dia as pessoas dizem: que muchos incrédulos hubo en aquel tiempo. quantos incrédulos houveram naquele tempo? ¿Incrédulos a qué? Incrédulos a quê? Al mensaje A mensagem del profeta de Dios do profeta de para Deus ese tiempo. para aquele tempo. Del último profeta Do último profeta para aquella generación. para aquela geração. Pero tenían religiones Porém, haviam y religiões sectas e religiosas seitas religiosas y hablaban acerca de Dios. que falavam acerca de Deus. No era que no creían que había un Dios, Não é que criam que não havia um Deus. fue que fueron incrédulos É que foram incrédulos a la palabra que Dios puso en la boca de Noé. à palavra que Deus colocou na boca de Noé. Y cuando Dios coloca E quando Deus su coloca palabra, a sua es el palavra, mensaje esta que mensagem corresponde para una edad que corresponde para o una ou dispensación. uma dispensação, Cuando lo coloca en la boca del profeta mensajero para ese na tiempo, boca do profeta mensageiro para esse tempo, el que no cree ese mensaje que não crê nessa mensagem, es contado como un incrédulo delante de Dios. é contado como incrédulo diante de No Deus. importa toda la religión que él pueda tener, Não importa toda a religião que ele possa ter, puede pertenecer a todas las religiones de la tierra pode pertencer a todas as religiões da y Terra a todas las sectas religiosas que hay en el planeta e a Tierra, todas as seitas religiosas que existem no planeta y sin Terra. embargo, E sem embargo, ser un incrédulo ser um incrédulo para Dios, para Deus, porque no ha creído porque não creu su palabra que ha colocado en la boca del mensajero para ese tiempo. e colocou na boca do mensageiro para esse tempo. Eso aconteció en el tiempo de Noé. Isto sucedeu no tempo de Y Noé. saben ustedes una cosa, E sabem vocês uma que el coisa? Señor Jesucristo dice: O Senhor Jesus Cristo, como fue en los días de Noé, como foi nos dias de Noé, así será Así será el o día dia en que el Hijo del Hombre Hijo del Hombre se revelará, se revelará, se manifestará, vendrá. virá. Y eso es Isso para é este tiempo final. para este tempo final. Para este tiempo final Para este tempo final están anunciadas estão anunciadas las bendiciones de Dios para los hijos de Dios, as bênçãos de Deus para os filhos de Deus. pero también Porém também los juicios divinos
os juízos divinos, del día de venganza de Dios nuestro, do dia de vingança do nosso que Deus, corresponde que corresponde para el fin del tiempo. para o tempo final. Ahora continuemos, Agora continuemos, viendo el tiempo pasado, vendo o tempo passado, para que podamos ver para que possamos ver nuestro tiempo o nosso tempo y ver e ver cómo recibir como receber la palabra de vida eterna para hoy, a palavra de vida eterna para hoje, para el tiempo de Moisés. para o tempo de Moisés. Dice en el libro de los Hechos capítulo 7, Diz no livro dos Atos, capítulo 7, verso 38. verso 38. Aquí está Esteban dando un mensaje, Aqui está Estevão dando uma mensagem, su último mensaje, sua última mensagem. porque luego de esto lo apedrearon. E quando viram isto, apedrejaram. Fue su último mensaje, Foi sua última mensagem. pero lo dio Porém, ouviu. desde el Génesis Leu Deus desde o Gênesis hasta el tiempo en que él vivía. até o tempo em que Recorrió toda la Biblia recorreu toda a del Bíblia, Antiguo do Testamento Antigo Testamento, y llegó e chegou hasta Jesús de Nazaret até Jesus de y Nazaré hasta el día de Pentecostés. e até o dia de Pentecostes. Ahora dice así, Agora diz assim, verso 37 en adelante dice: verso 37 em diante diz: Este Moisés, el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos-las dar. Las palabras de vida para el pueblo hebreo bajo la dispensación de la ley, ¿dónde estaban? As palavras de Deus para o povo hebreu baixo a dispensação da lei, onde estavam? En Moisés. Em Moisés. Porque Moisés las recibió Porque Moisés as y recebeu las dio al pueblo. e as deu ao povo. Dios las puso Deus as colocou en la boca de Moisés. na boca de Moisés. Moisés hablaba esa palabra Moisés falava essa palavra para el pueblo. para o povo. Y él dijo Y él dice que guardaran esa palabra Guardassem essa palavra sin añadirle sem acrescentar y sin quitarle. e sem tirar. ¿Por qué? Por quê? Porque Moisés trajo Porque Moisés trouxe un mensaje dispensacional. uma mensagem Y dispensacional. un mensaje dispensacional E uma mensagem dispensacional tiene que ser tomado completo. tem que ser tomado Ni completamente. se le puede quitar, Nem se pode tirar, ni se le puede añadir. nem se pode lhe acrescentar. La vida A vida de Dios de Deus está en ese mensaje. está nessa mensagem. Y el recibir y guardar ese mensaje E ao receber e guardar essa mensagem, significa significa vida eterna para esa vida persona. eterna para essa pessoa. Por eso Jesús dijo: Por isso Jesus disse: escudriñad las escrituras, esquadrinhai as escrituras. ¿Por quê? Por quê? porque en ellos parece que tenéis la vida Porque eterna. nela nos parece ter a vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. E elas são as que dão testemunho de mim. Ahora ven ustedes, Agora vejam vocês. la palabra de vida, A palavra de vida. ¿dónde es encontrada? Onde se En la encontrava boca de un profeta. na boca de um profeta. Porque la palabra de Dios, Porque a palavra de que es Deus, la palabra de vida, que é a palavra de vida, Dios la coloca Deus a coloca en la boca de sus profetas. na boca de seus profetas. Sus profetas, Seus profetas. para cada edad, Para cada era. para cada generación Para cada y geração. para cada dispensación. Para cada dispensação. Porque no hará nada el Señor, Porque não fará nada do Senhor. dice el profeta Amós, Diz o profeta Amós. en el capítulo 3, verso 7. No capítulo 3, verso Sin 7. que revele sus secretos Sem que revele os seus segredos. ¿A quién? A quem? a sus siervos. A seus servos. ¿Cuáles siervos? Quais servos? Sus profetas. Seus profetas. Eso es lo que él ha hecho a través de la Escritura. Isso é o que ele disse através da Escritura. Por eso la Escritura Por isso a Escritura ha sido traída, foi trazida no por voluntad humana, não por vontade humana, sino senão por inspiración por inspiração del Espíritu do Santo Espírito Santo en el Antiguo do Testamento Antigo y Testamento también en el Nuevo e também Testamento. no Novo Testamento. Es el Espíritu de Dios É o Espírito de Deus, el que ha inspirado é o
que inspirou estos mensajeros a esses mensageiros y ha colocado en sus bocas e colocou em suas bocas su palabra a sua palavra para que la hablaran para que al falassem pueblo. ao povo. Y esa E palabra esta palavra es la palabra de é vida a palavra de vida para el pueblo. para o povo. Por eso le llamamos Por isso lhe chamamos la palabra de Dios. a palavra de Deus. Sin embargo, vino a través de hombres, Sem embargo, veio através de homens, porque Dios coloca su palabra porque Deus coloca a sua en la palavra boca de sus profetas. na boca de seus profetas. Ya hemos visto Já temos visto. dónde podemos encontrar la palabra de vida eterna Onde podemos encontrar a palavra de vida eterna para cada edad para cada y era para cada e dispensación. para cada dispensação. En el tiempo de Noé, ¿dónde estaba? No tempo de Noé, onde estava? En la boca de Noé. Na boca de Noé. Vean ustedes, Vem vocês, todos los que recibieron su mensaje todos que receberam a sua y mensagem. él mismo que lo recibió, E ele mesmo que a recebeu. ¿qué recibieron? O que receberam? Vida. Vida. Entraron al arca Entraram na y água se salvaron. e se salvaram. Los que no recibieron su palabra, Os que não receberam a sua palavra, se cumplió lo que Dios dice aquí. se cumpriu o que disse. Yo le pediré cuenta. Eu lhe pedirei Dios le conta. pidió cuenta a aquella generación Deus pediu conta àquela geração y derramó e derramou el juicio divino o juízo sobre aquella generación. sobre aquela geração. Noé estuvo 120 años Noé esteve 120 anos predicando pregando y preparando el arca. e preparando a arca. Pero Dios le dijo a Noé, Mas Deus disse a Noé, son 120 años. são 120 anos. Por lo tanto, Portanto, aquella generación, aquela geração, bajo el tiempo de Noé, baixo o tempo de Noé, tuvo 120 años, teve 120 anos, donde la misericordia de Dios se extendió para ellos. onde a misericórdia de Deus se estendeu para eles. Y dijo Jehová, E disse Jeová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Génesis capítulo 6, verso 3. Gênesis capítulo 6, verso 3. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Desde ese momento en que Dios le habló a Noé, comenzó a contar el tiempo. Desde o momento em que ele falou com Noé, começou a contar o tempo. El tiempo de esos 120 años. O tempo desses 120 anos. Y Noé E Noé tuvo 120 años teve 120 anos para construir el arca. para construir a arca. ¿Cuánto tiempo se tardó? Quanto tempo? Tardó bastante, Tardou bastante, pero la construyó. porém a construiu. Tardó bastante, Tardou bastante, pero preparó porém preparou el medio de salvación. o meio de Para aquele salvação tempo. para aquele tempo. Era sencillo, Era simples, pero era el programa de Dios. mas era o programa de Y Deus. el programa de Dios, E o programa de Deus, no importa lo simple que se vea, não importa o simples que se veja, es el programa é o programa de bendición de bênção y de vida eterna e de vida eterna para los hijos de Dios. para os filhos de Deus. Y siempre el programa de Dios es sencillo. E sempre o programa de Deus é simples. Miren ustedes en el tiempo de Moisés Olhem vocês no tempo de Moisés y en el tiempo de los patriarcas. e no tempo dos patriarcas, Ellos sacrificaban cordero eles sacrificavam um cordeiro por el pecado. pelo pecado. Una cosa sencilla. Uma coisa simples. En aquel tiempo, Naquele tempo, ¿cuántos corderos no mataban quantos cordeiros La matavam gente- as pessoas en las carnicerías nos açougues y en otros lugares e em outros lugares para comer? para comer? Pero esos corderos Mas esses cordeiros no estaban dedicados a Dios. não estavam dedicados a Deus. Esos corderos Esses cordeiros no hacían bien não faziam bem para el pecado del hombre. para o pecado do homem. Con la muerte de esos corderos, Com a morte desses cordeiros, el pecado de la o gente pecado das pessoas no era cubierto. não era coberto. Pero con el cordero Mas com o que cordeiro, aquellos hombres de Dios que aqueles homens sacrificaban, sacrificavam, creyendo Creyendo. que al sacrificar ese ao cordero, sacrificarem esse sus cordeiro, pecados seus pecados eran cubiertos eram cobertos por la sangre del cordero. pelo sangue do cordeiro, Eran cubiertos. eram cobertos. Funcionaba delante de Dios. Funcionava diante de Porque Dios reveló Porque Deus revelou que la redención que a redenção era con sangre. era pelo sangue. Por eso el sacrificio de Abel, Por isso, o sacrifício de Abel, que fue un corderito, que foi um cordeirinho, fue agradable ante Dios. foi agradável Deus o diante de aceptou. Deus. Deus o aceitou. Porque sin derramamiento de sangre Porque sem o derramamento de no hay sangue, remisión de los pecados. não há remissão dos pecados. Pero miren ustedes a Caín. Mas olhem vocês a Caim. Caín trajo de los frutos del campo Caim trouxe dos frutos do campo manzanas, maçãs, peras peras
y diferentes frutas, e diferentes frutas, y vegetales quizás, e vegetais, quem y sabe, quizás flores, e quem sabe y flores, preparó algo muy bonito. e preparou alguma coisa muito bonita. ¿Qué se veía más bonito? O que se via mais bonito? ¿Lo que trajo Caín O que trouxe Caim, o lo que trajo Abel? ou o que trouxe Abel? Lo que trajo Abel O que trouxe Abel? delante de Dios Diante de Deus, fue un corderito, foi um cordeirinho, ahí siendo matado aí sendo morto, con un cuchillo de piedra. com uma faca de pedra. Eso se veía triste, Isso se via triste, pero sin embargo, mas sem embargo, eso fue lo que Dios aceptó, isso foi o que Deus aceitou, porque ese sacrificio porque esse de sacrifício ese corderito desse cordeirinho estaba representando estava al representando Cordero de Dios, ao Cordeiro al de Señor Deus, Jesucristo, al Señor que un día Jesucristo, tendría esta tierra y daría su vida por cada uno de por nosotros. cada de nós. Vean ustedes Vejam los vocês. tipos y figuras Os tipos e figuras de Jesucristo de Jesus Cristo y su muerte e sua morte funcionaron en el pasado funcionaram no passado, porque estaban señalando porque estava a un señalando sacrificio a um perfecto sacrifício que perfeito vendría algún día que viria algum por dia un ser humano por un ser humano representado representado en esos corderos. por esse cordeiro. El pueblo hebreo O povo hebreu en el templo no templo llevaba a cabo esos sacrificios también realizava também os seus sacrifícios y Dios no aceptaba e Deus não aceitava, otra cosa sino esos sacrificios. senão esse sacrifício. Saben ustedes, una vez al año E uma vez ao ano llevaban a cabo el sacrificio realizavam um sacrifício por el pecado pelo pecado de todo el pueblo. de todo o povo. Era el día de expiación. Era o dia da expiação. Y si el sumo pontífice E se o sumo pontífice no tomaba esa sangre não tomava este de sangue ese sacrificio deste y sacrifício pasaba al lugar santísimo con esa sangre e passava ao lugar santíssimo com esse sangue y la colocaba e o colocava sobre el arca del pacto sobre a arca do pacto, en el lugar correspondiente, no lugar si no la correspondente, presentaba ante Dios, se não o apresentava diante de Deus. el mismo sumo pontífice O mesmo sumo pontífice moría allí mismo. morria En el lugar santísimo se entraba sin sangre. santíssimo se entrava sem o sangue. Y si se quedaba fuera, E se ficava fora, también tenía que morir. também tinha que Porque morrer, él tenía que entrar porque ele tinha que entrar con la sangre com o sangue de la expiación. da expiação. Y si no había sangre, E se não havia sangue, en ese día exacto, nesse dia exato, en el lugar santísimo, no lugar santíssimo, el pueblo hebreo o povo hebreu solamente tenía otro día somente tinha outro para dia llevar a cabo ese sacrificio para realizar esse y sacrifício colocar esa sangre dentro del lugar santísimo. e colocar esse sangue dentro do ¿Y sabe cuándo era? E sabe quando El era? próximo año, Próximo en año. esa misma fecha. Nessa mesma data. Porque Dios tiene Porque Deus todo bien tudo ordenado bem ordenado. y las cosas se tienen que hacer E as coisas se têm que como fazer Dios dice como Deus disse y no como la gente desea. e não como as pessoas querem. ¿Y qué pasaría al pueblo hebreo si no colocaban la sangre en el lugar santísimo E o que aconteceria com o povo hebreu se não colocasse o sangue no lugar santíssimo? en el día de la expiación? No dia da expiação, Tendrían un año teria um ano lleno, cheio, pero de juicios divinos, porém de juízos porque divinos. delante de Dios Porque diante no de era Deus perdonado el pecado del pueblo. não era perdoado o pecado do povo. Por lo tanto, ese año Portanto, esse no ano sería de bendiciones. não seria de bênção. Por eso el pueblo hebreo cuidaba tanto el templo Por isso o povo hebreu cuidava tanto do templo y principalmente el arca del pacto, e principalmente da arca do pacto, porque era en el arca del pacto porque na arca do pacto donde era colocada la sangre del sacrificio de la expiación. era onde era colocado o sangue do sacrifício da expiação. Y vean, todo eso era el tipo y figura E vejam, tudo isso era tipo e figura de lo que vendría en el programa do divino. que viria no programa divino. Y si el tipo y figura E se o tipo e figura funcionaba delante de Dios funcionava diante en de lo Deus, que llegaba, enquanto lo chegava perfecto, perfeito, entonces tenemos que entender então temos que entender que Dios no acepta otra cosa, que Deus não aceita outra sino su coisa, programa senão o seu para programa cada edad para cada era y para cada e dispensación. para cada dispensação. Y el mensaje E a mensagem que da a conocer que dá a conhecer el programa de Dios o programa de Deus para la edad para a era o la dispensación en que uno vive ou a dispensação em que se vive es la palabra de vida é a palavra que de Deus sale de la boca de Dios, que sai da boca de Deus, que que sale sai de la boca de Dios, da boca de que es Deus, el mensajero esse mensageiro de ese tiempo de ese donde tiempo, Dios ha colocado su palabra onde Deus colocou a sua palavra y nadie más e ninguém mais puede conocer pode conhecer el programa de Dios para ese o tiempo programa de Deus para esse sino tempo, ese mensajero. senão esse Y mensageiro. cuando Él lo da a conocer, Quando ele o dá a conhecer, entonces las demás personas lo pueden conocer. então as demais pessoas o podem conhecer. Ninguna persona, Nenhuma por pessoa, esfuerzo propio,
por seu o próprio por esforço, sabiduría humana, ou por sabedoria podrá humana, descubrir el programa divino poderá descobrir o para una edad para uma o era, para una dispensación. ou para uma dispensação. Porque Porque vem por revelación divina por revelação divina al mensajero ao de mensageiro esa edad desta o de era, esa dispensación. ou dessa dispensação. Porque Dios lo envía Porque Deus o envia con las dos conciencias com juntas. as duas consciências juntas. Al tener las dos conciencias juntas, Ao ter as duas consciências juntas, tiene contacto tem contato con Dios, com Deus, tiene contacto Tem contacto con otras dimensiones com outras dimensões, a las cuales às quais no se pueden allegar los demás seres humanos, não se podem chegar os demais seres humanos. porque los demás seres humanos Porque os demais seres humanos tienen las dos conciencias separadas. têm as duas consciências separadas. Y por eso dicen los científicos Por isso dizem os que el cientistas ser humano que o ser humano solamente utiliza un 10% de su cerebro. somente utilizam 10% do seu Es cérebro. porque tiene las dos conciencias separadas. Porque tem as duas consciências separadas. Pero los profetas de Dios Mas os profetas de Deus han tenido siempre tiveram las sempre dos conciencias juntas. as duas consciências juntas. Vean ustedes a Moisés, Vejam vocês a Moisés. vean ustedes a Enoch, Vejam vocês a vean Enoque. ustedes a Elías, Vejam vocês a vean Elias. ustedes a Isaías, Vejam vocês a vean Isaías. ustedes a Josué, que dijo en una ocasión: Sol, párate, y tú también luna, y se paró el sol, Separou o y sol. se paró la luna también. Separou a lua Los também. científicos dicen: Os cientistas dizem, para que se pare el sol y la luna, para que separe o sol e a lua, tiene que pararse el sistema solar completo. tem que separar todo o sistema solar. Pues el milagro fue más grande de lo que nos imaginábamos. Porque aí o milagre foi maior do que nos imaginávamos. Pues al decir esas palabras, Porque ao dizer essas palavras, paró el sol, parou o sol, paró la parou a luna lua y paró todo el sistema solar. e parou todo o sistema solar. Solamente con hablar esa palabra. Somente com falar essa Tenía palavra. las dos conciencias juntas. Tinha as duas consciências juntas. Por lo tanto, Portanto, él ele tenía tinha en su boca em sua boca la palabra de Dios. a palavra de Deus. No fue la palabra humana, Não foi a palavra fue humana, la palabra de Dios. foi a palavra de Fue Deus. inspirada Foi inspirada por Dios para ese por Deus momento para aquele momento. y funcionó. E funcionou. La misma palabra A mesma palavra que dijo: que disse, sea la luz, seja a luz. y fue la luz. E foi a luz. La misma A palabra mesma palavra que fue hablada que foi falada. y creó los cielos y la tierra. Criou os céus e a terra. Mandó por boca de Josué Por boca de Josué, a que el sol a que o sol y la luna e a lua se parara, se parassem. aunque tuviera que pararse todo el sistema solar. Ainda que tivesse que ser parado todo o sistema solar. Esa misma voz, Esta mesma la voz, voz de Dios, a voz de Deus, en la boca de sus na profetas, boca de seus en profetas, muchas ocasiones, em muitas ocasiões, ha hecho cosas inconcebibles a la mente humana. fez coisas inconcebíveis à mente humana. Ese día Esse dia fue tan grande foi tão grande que no ha habido otro igual. que não houve outro igual. Ha sido el día más largo. Foi o dia mais comprido. Dice que fue casi un día. Diz que foi De quase aí um em dia. adelante. Daí em diante. Ahora, los científicos dicen que al calendario o al tiempo le falta un día. Os cientistas dizem que no calendário ou no tempo falta um dia na Y contagem. se pusieron a buscar E puseram a procurar. y encontraron el hecho de Josué. E encontraram o ato de Josué. Y ahí encontraron casi un día completo. E aí encontraram quase um dia completo. Pero decía, Porém dizia, todavía faltan algunos minutos. todavia faltam alguns. ¿Dónde estarán? Onde estarão? Y entonces buscaron a Isaías. Então buscaram em Isaías. Cuando Isaías le dijo al rey: Quando Isaías disse ao rei, si el sol camina hacia adelante, se o sol caminha adiante, para muchos no sería una cosa grande. para muitos não seria uma coisa grande. O sea, si se adelanta el día. Ou seja, se adianta o dia. Porque el día siempre camina hacia adelante. Porque o dia sempre caminha adiante. Pero si se atrasa, Mas se se atrasa, por ejemplo, por exemplo, si estando en las 12 del mediodía, se estando às 12 ao meio-dia, camina hacia atrás caminha para trás y se coloca e se coloca a las 11:45, às 11h45. eso es algo inconcebible a la mente humana. Isto é algo inconcebível à Que el mente. día camine hacia atrás, Que o dia caminhe para trás. el sol caminaría hacia atrás. O sol caminharia para trás. Si estaba aquí Se estava aqui, e iba caminando hacia adelante, ia caminhando adiante, caminaría hacia atrás. caminharia para trás. Eso fue lo que hizo Isaías Isto foi o que fez Isaías, cuando le dijo al rey quando disse ao rei que el tiempo, que o tempo, que el día caminaría hacia atrás. que o dia caminharia para trás. En el reloj No que relógio ellos tenían, que eles tinham. fue vista la sombra Foi vista a cuando sombra caminó hacia atrás. quando caminhou para 10 trás. grados parece que fue. 10 graus parece que foi. Y ahí los científicos dijeron: E aí os cientistas aquí disseram, están los otros minutos que nos faltaban. aqui estão os outros minutos que nos faltavam. Ahora vean quién lo hizo. Agora vejam quem o
humana, Mas não foi uma voz fue humana, la voz de Dios foi a voz de que Deus estaba en esos que profetas. estava em seus profetas. Porque cuando un profeta Porque quando um profeta está en su tiempo de ministerio está em seu tempo de y ministério, habla una fala palabra uma palavra en el programa no divino programa divino y para el pueblo, para o povo, esa no es palabra humana, essa não é palavra es humana, esa palabra é esta que palavra Dios colocó en ese que profeta. Deus colocou nesse profeta. Vean ustedes a Moisés, Vejam vocês a Moisés. hablaba la palabra Falava a palavra y las moscas eran creadas. e as moscas eram Hablaba la criadas, palabra y otras plagas eran e creadas. outras pragas eram criadas. Fue la misma palabra Foi a mesma palavra que creó los cielos y la que tierra, criou os céus e a que terra, creó los que animales, criou os animais, los árboles, as árvores, y ahora estaba creando juicios e divinos agora estavam criando contra el juízo pueblo divino egipcio contra o povo que egípcio, tenía oprimido al pueblo hebreo. que tinha oprimido ao povo hebreu. Y para el pueblo hebreo E para o povo hebreu había llegado el tiempo de bendición. havia chegado o tempo de bênção. Y para el pueblo egipcio Para o povo egípcio había llegado el tiempo del juicio divino. havia chegado o tempo do juízo Porque Dios divino. le dijo a Abraham Porque Deus disse a Abraão, en Génesis capítulo 15, em Gênesis capítulo 15, Él le dijo lo que le acontecería a su simiente. ele disse o que aconteceria à sua semente. Comenzando en el verso 13 dice, Começando no verso 13 de diz, Génesis capítulo 15. de Gênesis capítulo 15. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Então disse a Abraão, saibas de certo que peregrina será tua semente em terra que não é sua, e servi-losão e afligi-losão 400 anos. Y ven ustedes la simiente de Abraham, E vejam vocês a semente de Abraão. todavía no había nacido, Todavia não havia nascido, todavía la promesa del hijo no estaba. todavia a promessa do filho não estava. Es en el capítulo 17, No capítulo 17, donde Dios le dice a Abraham onde Deus disse a Abraão que tendrá un hijo. que teria um filho. Ahora ven ustedes, Agora vejam vocês. Dios le está hablando a Abraham de su simiente Deus está falando a Abraão da sua semente y de la vida que tendrá su e simiente, da vida que terá a sua semente, que pasará por una etapa de esclavitud que passará por uma etapa de escravidão por 400 años por 400 en anos una nación ajena. em uma nação estranha. Pero dice, Mas diz, mas también a la nación a la cual servirá, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Verso 14. 15, 14. 15, 14. 15, 14. Génesis 15, 14. Mas também eu julgarei a gente, a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Dios dijo que juzgaría esa nación que esclavizaría al pueblo hebreo Deus disse que julgaria essa nação que escravizaria o povo hebreu y que libertaría al pueblo hebreo e que libertaria o povo hebreu y que saldrían con gran riqueza. e que sairia com grande fazenda. Un pueblo esclavo, Um povo escravo salir libre sair livre con gran riqueza. com grande riqueza. Es difícil É difícil que un esclavo sea libertado y salga rico. que um escravo seja libertado e saia livre. Pero aquí Dios lo promete. Mas aqui Deus o promete. Después Él daría a conocer a Moisés, Depois ele daria a conhecer a que Moisés, sería el hombre que le enviaría que seria o homem que ele enviaria cómo llevar a cabo esta labor. para levar a cabo esse labor. Y sigue diciendo, E segue dizendo, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su polvo la maldad del amorreo hasta aquí. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Ahora ven ustedes que Dios establece el tiempo Agora vejam vocês que Deus estabelece o tempo para Él llevar a cabo su obra, para ele realizar a sua obra, para un pueblo, para o povo, para una nación. para uma nação. Y Él es el que decide E ele é o que decide cómo lo va a hacer. como vai fazer. Él dijo que sería en la cuarta generación. Ele disse que seria na quarta geração. En la cuarta generación, Na quarta geração, ya el pueblo gentil já o povo gentil llegaría chegaria a su máximo de maldad. ao seu máximo de Por lo maldade. tanto, el juicio divino el juicio divino caería sobre ese pueblo. Cairia sobre esse povo. Y para el pueblo hebreo, E
para o povo hebreu, en la cuarta generación, na quarta geração, ya estarían los 400 años ya cumplidos. já estariam cumpridos 400 anos. Vean ustedes una cosa, Vejam vocês uma coisa. nadie puede obligar a Dios a hacer algo fuera de tiempo, Ninguém pode obrigar a Deus a fazer algo fora de tempo. pero nadie le puede impedir a Dios hacer lo que ha prometido en el tiempo correcto. Mas ninguém pode impedir Deus de fazer o que Ele prometeu no tempo correto. Cuando llegó el tiempo para libertar al pueblo hebreo, Quando chegou o tempo para libertar o povo hebreu, Dios descendió. Deus desceu. ¿Y cómo descendió Dios? Aquí en Éxodo capítulo 3 dice, E como desceu Deus aqui em Êxodo capítulo 3 diz: Él descendió en el monte Sinaí Ele desceu no Monte Sinai y le apareció a Moisés. e apareceu a Moisés. Y verso 4 de Éxodo capítulo 3, verso 4 en adelante dice así. No capítulo 3, verso 4 de Êxodo diz assim: Viendo Jehová que él, Moisés, iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. ¿Y por qué era tierra santa? E por que era terra santa? Porque allí estaba Dios, Porque aí estava el santo de los cielos y de la tierra. o santo dos céus e da terra. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del heveo y del jebuseo. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu e do amorreu e do perizeu e do heveu e do jebuseu. Ahora aquí Dios dice que ha descendido. ¿Para qué? Para librarlos. E agora aqui Deus disse que tem descido para quê? Para livrá-los, Para sacarlos de la esclavitud. para tirá-los da escravidão. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Ahora Dios dice que descendió para librar a los hijos de Israel. Agora Deus disse que desceu para livrar aos filhos de Israel. Y ahora le dice a Moisés, ve al Faraón para que saques a mi pueblo de Egipto. E agora vem e diz a Moisés: vai ao Faraó e fales para tirar o meu povo do Egito. Es que Dios, É que Deus, para llevar a cabo su obra, para realizar a sua obra, siempre ha usado un hombre, sempre usou um homem, un profeta, a um profeta, en donde coloca su palabra onde coloca a sua palavra, y a través del cual se e manifiesta. através do qual se manifesta. Y el pueblo hebreo E o povo hebreu tenía la promesa tinha a promessa que Dios lo libertaría Que Dios lo libertaría. con mano com poderosa. mão poderosa. Y Dios E Deus, en Moisés En Moisés, libertó al pueblo libertó con mano poderosa. con mão Pero poderosa. fue Dios en Moisés. Foi Deus em Moisés. En Moisés Em Moisés iba Dios.
ir a Deus. Y a Deus. Entonces Moisés respondió: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Y él respondió: Dios, ve, porque yo estaré contigo y te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Ahora vean las promesas que Dios le hace a Moisés. Agora vejam as promessas que Deus faz a Moisés. Dios le dice que él irá con Moisés. Deus disse que irá com Moisés. Por lo tanto, Portanto, la liberación del pueblo hebreo, a libertação do povo hebreu, conforme a la promesa de Dios a Abraham, conforme a promessa de Deus a Abraão, se llevaría a cabo en ese tiempo. se realizaria naquele tempo. Porque Dios descendió del cielo Porque Deus desceu ao céu para cumplir esa promesa. para cumprir essa promessa. Muchas personas Muitas pessoas quieren ver a Dios obrando, querem ver a Deus obrando, pero obrando porém obrando de acuerdo a la voluntad de ellos, de acordo à sua própria vontade, en lo que ellos quieran que Dios obre. naquilo que eles querem que Deus obre. Pero Dios Porém Deus tiene que ser visto tem que ser visto obrando Obrando. en lo que Él ha prometido do que Ele para prometeu, el tiempo en que uno vive. para o tempo em que se vive. En ese tiempo Nesse tempo, era Dios obrando era Deus obrando en la liberación del pueblo hebreo na liberação do povo hebreu, a través de un hombre, através de Moisés. através de La Moisés. historia del pueblo hebreo A história do povo bajo la hebreu, ley para a lei, la encabeza a encabeça Moisés, Moisés, en el cual no qual estuvo Dios esteve Deus, y al cual e a qual Dios le dio palabras de vida Deus lhes deu palavras de vida para darle al pueblo. para dá-las ao povo. Así fue la visita de Dios al pueblo hebreo Assim foi a visitação de Deus ao povo hebreu. y la palabra de Dios, E a palavra de Deus, la palabra de a vida palavra de para el vida pueblo hebreo para o povo hebreu, bajo la dispensación de la ley baixa dispensação salió da de lei, Moisés, saiu de Moisés, porque Moisés estaba Dios. em Moisés, Y a Moisés e a Moisés, Dios le dio su palabra Dios dio y la su colocó en la boca de e Moisés. colocou na boca de Moisés. Y el mensaje de Moisés E a mensagem de Moisés no es otra cosa não é outra coisa